Nos alegra muchísimo poder darte la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si estás viendo este repaso por la televisión, gracias por sintonizarnos. Si nos oyes por audio, por radio o nos ves por las redes sociales, te agradecemos por acompañarnos. Ponle un like o un me gusta en tu dispositivo celular y comparte este estudio con otros. Esa es una manera de apoyar al Ministerio de la Voz de la Esperanza y propagar el mensaje del reino de Dios. Amén. Y ya lo hemos mencionado, hermanos, pero para los que no saben, la Voz de la Esperanza es un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Empezó en 1942, aunque no estábamos nosotros, ¿no? No. Pero desde entonces trae un mensaje de paz, de amor y de seguridad a través de los medios masivos de comunicación. Saludamos a la hermana Elisa Collazo, quien nos envió una carta desde Miami, Florida, y dice: amados pastores Crieve, solo unas líneas para hacerles saber cuán feliz me siento al escuchar la Voz de la Esperanza y su repaso de la Escuela Sabática. Dios les siga bendiciendo siempre. Gracias, hermana Elisa, por sus lindas palabras y por escuchar la Voz de la Esperanza. Bien. Dios le regale bendiciones abundantes. Bien, Omar. Antes de dar inicio debemos pedir a nuestro Padre Celestial sabiduría. Oremos. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por el privilegio de estudiar tu santa palabra. Amén. En este momento rogamos la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Repasaremos la lección 4 para el 27 de abril, titulada Defendamos la verdad. Los primeros cristianos se caracterizaron no solo por su fidelidad a Dios, sino también por la postura pública que adoptaron al proclamar los principios del reino de la salvación. Así fue, Omar. Y el texto de esta semana está en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso versículo, ¿no es cierto? Indudablemente, hermanos, mantener en alto el estandarte de Cristo es primordial para cada verdadero hijo e hija de Dios. Esta semana, Nesí, sabes, seguiremos comprobando que la posición de la iglesia verdadera está del lado de Dios en el gran conflicto. Amén. En el lado ganador. Nesí. Gloria a Dios. Lo estuvo incluso en la Edad Media y durante la Reforma. De hecho, los primeros reformadores y líderes de la iglesia se inspiraron en el ejemplo de Cristo, los apóstoles y en mártires como Policarpo. Es cierto. Recuerdo que en noviembre de 2022, la Voz de la Esperanza organizó un viaje de peregrinaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no es cierto? Sus ruinas se encuentran en lo que es hoy Turquía. Y con nuestro grupo de viaje aprendimos de esos lugares bíblicos históricos. Los vestigios de lo que fue la iglesia bíblica de Esmirna están en Izmir, es una ciudad costera de Turquía. En realidad, durante los primeros siglos después de Cristo, Esmirna era una población grande, próspera, con más de 100,000 habitantes. Tremendo, para aquel tiempo era una ciudad grande. Una vez al año, todos los ciudadanos de Esmirna debían ofrecer incienso a los dioses romanos. Pero los fieles de la comunidad cristiana, siguiendo los principios del Maestro, Cristo Jesús, no concordaban con esa tradición. Eso causó que la sociedad y el imperio romano los odiaran. El gobierno de ese tiempo pasó por muchas fases, exigiendo a los cristianos que negaran su fe
y amenazándolos de muerte. Cuenta la historia que Policarpo era un líder de la iglesia cristiana primitiva en Esmirna. Al ser amenazado con encarcelamiento, él no temió. Los guardias, armados, llegaron a la hora de la cena. Policarpo los atendió y ellos admiraron su edad y su firmeza. Los soldados dijeron: ¿por qué vinimos a capturar a un anciano? Policarpo tenía 86 años de edad. Lo increíble fue que les sirvió comida y bebida y pidió una hora para orar sin interrupción. Los soldados se lo permitieron. Policarpo se puso de pie y oró durante 2 horas. Algunos soldados se lamentaron haber venido a arrestar a un anciano tan piadoso. Pero cuando terminó de orar, lo montaron en un asno y se lo llevaron a la ciudad. Policarpo fue martirizado en la plaza pública de Esmirna. Cuando se le pidió por última vez que repudiara a Cristo, Policarpo respondió: 86 años le he servido y Cristo no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? La verdad que esto trae lágrimas a los ojos, ¿no es cierto? Lo vamos a conocer en el día de la resurrección. Entonces, el procónsul romano amenazó a Policarpo con tirarlo a las fieras para que lo atacaran. Y le dijo que lo quemaría en la hoguera. Policarpo contestó: es impensable para mí arrepentirme del bien para volverme hacia el mal. Me amenazáis con fuego que arde durante 1 hora y luego se apaga, pero no sabéis nada del fuego del juicio venidero, reservado para los impíos. ¿Por qué estáis esperando? Haced conmigo lo que querráis. Finalmente, después de mucho maltrato, lo quemaron en la hoguera por negarse a traicionar a su señor. ¡Qué valor es el de Policarpo! Por siglos, hermanos, hombres y mujeres han estado dispuestos a experimentar el martirio y a no renunciar a su fe en Cristo. Omar, dignos de admirar todas esas personas. El don del martirio. Su sacrificio reaviva nuestra valentía, hermanos. Su compromiso con Cristo renueva nuestro compromiso. Esta semana veremos algunos principios bíblicos que fueron claves para motivar al grupo de los valdenses y más tarde a reformadores como Hus y Jerónimo a permanecer fieles al Señor, incluso ante la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo. Me refiero a Roma, el poder papal. Ay, hermano, hermana, ¿estás listo? ¿Estás lista para defender la verdad? ¿Cómo puedes saber qué es verdad y qué es falsedad? ¿Y qué tiene de importante la verdad? ¿Por qué es necesario defenderla? Bueno, estas y otras preguntas intentaremos contestar durante el estudio de esta semana. Bien, analicemos, Omar, entonces la lección del domingo 21 de abril titulada Perseguida pero triunfante. Emocionante estos títulos. Sí, la verdad. La causa principal de todas las persecuciones es Satanás. Los primeros cristianos fueron perseguidos por razones, económicas, sociales, políticas y religiosas. Y Satanás utilizó un poder político religioso para buscar aniquilarlos. Así fue, Omar, impresionante. Leamos Daniel capítulo 7, versículos 23 al 25 y dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, en sí, de los 10 cuernos, o sea, reyes, se levantaría un cuerno pequeño al principio, un rey, diferente a los otros. Así era. El poder representado por este cuerno existe hoy. Es de naturaleza político-religiosa. Wow. Ahora, notemos, los 10 reinos solo eran poderes seculares, gobernados por reyes, pero el Estado de la Ciudad del Vaticano es un reino eclesiástico gobernado por un pontífice. Según Daniel, ese poder se opondría al Altísimo, pretendería ser igual a Dios. La literatura eclesiástica abunda en ejemplos de las pretensiones, blasfemas del papado. Leo algunas citas de la obra enciclopédica de Lucio Ferraris, canonista franciscano del siglo XVIII, Prompta Bibliotheca. El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios. El Papa está coronado con una triple corona como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. El Papa es único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene la plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra, con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario. Impresionante, estimados. No tenemos animosidad contra ninguna persona en particular, pero esta es la verdad. Usted ha leído con nosotros estos documentos y son irrefutables. Estimados, tratará de tomar el lugar de Dios en la tierra. Daniel 7:21 dice que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, indicando una persecución implacable. El papado reconoce haber perseguido a millones y lo defiende como el legítimo poder que pretende haber recibido de Cristo. ¿Sabes, Nesí? En la enciclopedia católica, la bula ad extirpanda, que fue emitida en el año 1252, Inocencio IV dijo: cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo o la Inquisición, el podestá o primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos. Uf. Esto es tremendo, Nesí. ¿Por qué se niega? En verdad, Mario, ocurrió, ¿no es cierto? Ocurrió. Las disposiciones civiles indicaban muerte a los perseguidos. Quemar a los herejes era decreto papal, de constitución imperial, como la Inconsuetibilem Tunicam y Comicis Nobis. Muy bien. ¿No es cierto? Sí, ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, está medio complicado, ¿no? Pero el tomo 8, página 34, de la obra Inquisition o Inquisición de José Blotzer, explica lo siguiente. Las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Estimados, esto no son opiniones nuestras. No. Esto está comprobado con la historia. Claro. Amigo, leed las profecías.
Cuando Daniel describió que la iglesia haría guerra y perseguiría al pueblo de Dios, eso estaba en el futuro. Cierto. El apóstol Juan mencionó al mismo poder persiguiendo a los santos. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, agrega lo siguiente: la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Todo se cumplió. Todo, Nesí. El pueblo fiel huyó al desierto. La palabra de Dios lo sostuvo durante el largo y oscuro periodo de dominación papal. En los mayores desafíos, Dios siempre preparó un lugar para proteger a sus hijos fieles. No estamos hablando del desierto de Sara, No. sino a la soledad. Claro, claro. Ahora veamos, Apocalipsis 12, 6 y 14 mencionan los números 1260 días y un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. También en Apocalipsis se menciona 42 meses. Ambos se refieren al mismo periodo, 3 años, 3 tiempos y medio. O sea, tenemos que multiplicar 3 años y medio. Cada año del calendario hebraico es de 360 días, el calendario judío. Igual a 1260 días o años. ¿Por qué? Porque un día es igual a un año de acuerdo a los cómputos proféticos utilizando al libro de Números y Ezequiel. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. ¿Sabes? Es claro lo que Números no nos puso allí y Ezequiel. Números 14:34. Claro, dijiste, ¿no? y Ezequiel 4:6. Muchas profecías bíblicas fueron escritas en símbolos para proteger la Biblia, porque la iban a tratar de quemar, destruir totalmente. Sí. El principio día-año no se basa únicamente en estos dos textos, hermanos. Es un amplio fundamento bíblico. Claro. El doctor William Shea, cronólogo y erudito del Antiguo Testamento, provee 23 frases de evidencia bíblica comprobando este principio. Los intérpretes de la Biblia lo han utilizado a lo largo de los siglos. Ahora, ¿cuándo empezaron estos 1260 años? De los 10 pueblos saldría el cuerno pequeño. Había 3 pueblos que desacordaban con las enseñanzas oficiales de Roma: érulos, vándalos y ostrogodos. Los 1260 días comenzaron cuando el último pueblo fue expulsado en el año 538. Tremendo, Omar. Entonces el cálculo fue perfecto, el cálculo fue fidedigno, ¿no es cierto? Claro. Innumerables cristianos fueron martirizados. Claro. Pero ellos triunfaron. Más de 100 millones. Ellos triunfaron porque se mantuvieron firmes del lado de Cristo y en el día final resucitarán, ¿no es cierto? Esto, hermanos, debe fortalecer nuestra fe. Bien, examinemos entonces, Omar, el estudio del lunes 22 de abril titulado La luz vence las tinieblas. La lección nos explica que el libro de Judas fue escrito alrededor del año 65 después de Cristo a los cristianos fieles, los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Amén. Ahora sí, ¿qué te parece si leemos Judas versículos 3 y 4? Porque no hay más capítulos. Claro, claro. Y dice así: amados, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Wow, tremendas palabras. Tremendas ¿cierto? palabras. Bueno, la intención original de Judas era escribir una carta pastoral general. Sí.
pero parece que él recibió noticias perturbadoras de ciertas actividades de hombres impíos. Entonces, ¿qué hizo Judas? Eso lo indujo a emprender un fuerte ataque contra los revoltosos y presentar una ferviente exhortación a los creyentes. Judas quería que sus lectores se aferraran a la doctrina cristiana original, sí, la que había sido dada a la iglesia por Jesús y los apóstoles. Pero Judas menciona que los falsos maestros disfrazaban sus doctrinas subversivas para penetrar en la iglesia sin manifestar su verdadero carácter. La descripción de Judas evoca su fuerte defensa de la fe. Su advertencia significó aún más para los creyentes de la Edad Media, después que las prácticas paganas inundaron, a la iglesia por general, y las tradiciones humanas comprometieron la palabra de Dios. Durante muchos siglos, personas como los valdenses defendieron las verdades bíblicas. Creían que Cristo era su único mediador y la Biblia su única fuente de autoridad. El libro Conflicto de los Siglos, página 59, añade lo siguiente. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero sábado. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos invita a ser fieles a Dios hasta la muerte. Estas palabras fueron escritas a la iglesia en Esmirna. Ahora, uno de los dioses de esa ciudad se llamaba Dionisio. Era el dios de la festividad y la fertilidad. Resulta que cuando los sacerdotes de Dionisio morían, se les colocaba una corona en la cabeza en su procesión fúnebre. El apóstol Juan contrasta esa corona terrenal con la corona de vida que será puesta sobre la cabeza de los que vencen las fuerzas del mal. La corona de la vida se presentará a quienes soportaron pruebas, sufrimientos y la muerte misma por causa de Cristo. Esa corona de la vida inspiró a los valdenses a través del dolor y la persecución. Sabían que algún día verían a Jesús y obtendrían vida eterna. La corona de la vida también nos motiva a nosotros. ¿Por qué? Porque podemos pasar por pruebas ahora, pero una corona de vida nos espera si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. La lección te pregunta, ¿qué promesas puedes reclamar cuando enfrentas tiempos difíciles? ¿Qué es lo que te anima en tiempos difíciles? ¿Y qué es lo que te asusta? Omar, se cuenta la historia de Derek Redmond. Él fue un corredor renombrado del Reino Unido. Resulta que en 1992, Derek se encontraba en su mejor condición física para participar de las Olimpiadas que se llevaban a cabo en Barcelona, España, ¿no? Pero durante la carrera de 400 metros sufrió una ruptura del tendón de la corva y cayó en la pista. Bueno, le acercaron una camilla para llevarlo a recibir atención médica, pero Derek decidió que él quería terminar la carrera. Se levantó con muchísimo esfuerzo y cojeando seguía hacia la línea de meta. Su padre, Jim Redmond, saltó de la tribuna, entró a la pista, abrazó a su hijo y Derek le rogó, debo terminar esta carrera, ayúdame, papá. Entonces su padre le dijo, si debes terminar esta carrera, la terminaremos juntos. Y con la ayuda de su padre, Derek llegó a la línea final en medio de los aplausos del público. Fue algo emocionante. Me acuerdo, fue tremendo. La verdad que quedó como una insignia de esas Olimpiadas. Cierto.
Jim Redman ayudó a su hijo en el momento que más lo necesitó. Así fue. Cuanto más nuestro Padre Celestial te ayudará en momentos de necesidad, Amén. debes tú darte cuenta que ahí, en esos momentos, Dios no te fallará. Dios te fortalecerá para terminar la carrera. Amén, amén. Por su misericordia y poder podrás continuar y no rendirte. Y su palabra será tu alimento y tu fortaleza. Gloria a Dios. Al fin podrás decir con el apóstol en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No te rindas, hermano, hermana. Dios está a tu lado. Ay, qué hermosas las promesas de nuestro Señor. Claro que sí. Hermano, hermana, las penas, el dolor y las pruebas son ineludibles mientras estemos en esta tierra. Pero podemos decidir cómo reaccionar ante ellas. Hay quienes culpan a los demás, recurren a las drogas, al alcohol, o levantan las manos en desesperación, pero nosotros podemos reaccionar Claro que sí. de manera positiva. Así es. Sí, podemos ver nuestras pruebas desde la perspectiva de Dios. Actuando así, nos ayudará a comprender que no estamos solos para enfrentar nuestras dificultades. Dios está a nuestro lado. Amén. Él es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, sigamos adelante, Omar. Pasemos a la lección del martes 23 de abril, titulada Valor para permanecer firmes. Pues sí, hay que tener valor. Sin valor, estimados, no podemos tomar el próximo paso. Indudablemente, nuestra estabilidad espiritual es imperativa en este mundo caótico. Necesitamos ser valientes y defender la verdad. Amén. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sabes, sí, una de las características distintivas de los valdenses allá en los Alpes y de los reformadores fue su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras. Muy cierto. Y su compromiso con la supremacía de Cristo, no del papado. Wow. Sus mentes estaban saturadas de las historias de fe y valentía del Nuevo Testamento. Nada los hacía claudicar, sí. Increíble. Eran fuertes como el roble. Bueno. Veamos el valor, Omar, primeramente, del apóstol Juan y Pedro frente al concilio de Jerusalén. Hechos 5, versículos 29 al 33 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y nosotros somos testigos suyos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Los valdenses y los reformadores afirmaron con Pedro y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se usa la palabra hombres, o sea, que está hablando de hombres de autoridad en el mundo político religioso. Hombres que una vez fueron instrumentos de Dios, pero que perdieron de vista su deber para con Dios. ¿Sabes, Nessie? En la dieta de Worms, la famosa dieta de Worms, el reformador Lutero declaró su famoso discurso. Si no me convencen con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada. Heme aquí, no me es dable hacerlo de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. Estas palabras valientes
ilustran un principio noble, revelan una distinguida experiencia que todos podemos imitar. Ay, es cierto. Y así como Lutero, los valdenses, incondicionales hombres, mujeres de fe, Sí. en lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, defendieron las verdades de la palabra de Dios. Los valdenses fueron uno de los primeros grupos en obtener la Biblia en su propio idioma. Copiaron secretamente las escrituras allá en las montañas del norte de Italia y del sur de Francia. Ahora, hermanos, resulta que las copias de la Biblia eran escasas. Entonces los padres instruían a sus hijos a una temprana edad a memorizar grandes porciones de la Biblia. Los escribanos arduamente copiaron las Sagradas Escrituras. Dice el libro Conflicto de los Siglos, página 66. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las Sagradas Escrituras, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. Además, muchos de los jóvenes valdenses viajaron por toda Europa como comerciantes y en secreto compartían las verdades bíblicas. Algunos se matricularon en universidades y cuando surgía la oportunidad, ellos compartían porciones de la Biblia con sus compañeros de estudio. Ahora, los valdenses vivían en lugares apartados y no comprendían todas las enseñanzas bíblicas, pero entendieron la importancia de interactuar con los que estaban fuera de su círculo. Preservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con otros. Y muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Leo del libro La Gran Esperanza, página 68. Desde la cárcel, la hoguera y el patíbulo, donde santos y mártires dieron testimonio de la verdad, resuena a través de los siglos la expresión de su fe y esperanza. Estando seguros de la resurrección personal de Cristo y por consiguiente de la suya propia a la venida del Señor, ellos despreciaban la muerte y la superaban. Los valdenses, así como Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley y Baxter, anticiparon con fe la venida del Señor. Los valdenses fueron torturados, untados con resina y quemados, condenados a morir de hambre en las cárceles. ¿Sabes, Nessie? En el libro Historia de los Valdenses, escrito por Emilio Comba, en la página 110, dice: de los sobrevivientes hubo condenados a remar en galeras españolas. Las mujeres y los niños más pequeños fueron vendidos como esclavos. Los huérfanos fueron reeducados en institutos católicos, centenas fueron expatriados. Imposible cuantificar el número de víctimas. Un testigo de la época menciona a 2.000 muertos, pero en ausencia de fuentes precisas, los historiadores han estimado unas 6.000 víctimas. Terrible. De ese pueblo que estamos hablando. Sí, claro. Terribles persecuciones soportaron los valdenses, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Pero ellos honraron a su Redentor Jesús. A pesar de las crueles cruzadas y las inhumanas matanzas a las que fueron entregados, ellos siguieron enviando misioneros a diseminar la preciosa verdad. Eso. Los buscaban para matarlos. Y con todo, su sangre regó la semilla sembrada y nunca dejó de dar fruto. Claro, Dios siempre trae los frutos, los
los pone por delante. Los valdenses iluminaron la oscuridad con la verdad en esos tiempos oscuros de la Edad Media. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo podemos nosotros reflejar la luz de Cristo y brillar en nuestra comunidad? Bueno, Cristo Jesús nos dejó ejemplo. Claro. Debemos contar las buenas nuevas de salvación y participar en buenas obras consistentes de compasión y justicia. ¿En dónde? En nuestro hogar, nuestro vecindario, en el entorno de nuestro trabajo, al hablar, al poner comentarios en las redes sociales, hermanos. En todo debemos reflejar a Cristo. Es nuestra oración que Dios encienda un fuego en tu corazón. Amén. Y que en todo lo que hagas y digas, demuestres que Cristo mora en tu corazón. Escudriñemos la lección del miércoles 24 de abril titulada El lucero de la Reforma. La frase "la verdad presente" es de inmenso valor para los adventistas del séptimo día. Cuando se usó por primera vez esa frase hace, más de 150 años atrás, significaba un conjunto de creencias únicas. Por ejemplo, el sábado, la comprensión del santuario y la segunda venida de Jesús. Así es. Esas creencias estaban fundamentadas en la Biblia. Amén. Tenemos un tesoro maravilloso en la palabra de Dios, hermanos. Tú ya lo sabes. Es perfecta porque contiene toda la verdad que necesitamos. Cuán cierto. Sí. Siendo inspirada por Dios, la Biblia reafirma su propio contenido. Así es. Leamos Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los reformadores se regocijaron en la palabra de Dios. Amén. Se deleitaron en hacer la voluntad divina y amaron su ley. ¿Sabes, hermano? Estudiar la Biblia era un deleite para los reformadores. No una tarea cargosa, legalista o de exigencia rígida. Y mientras estudiaban las Santas Escrituras, fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. En verdad, era milagrosa cada conversión. Un ejemplo poderoso lo vemos en la vida de Juan Wycliffe. Leo del Conflicto de los Siglos, páginas 76 y 88. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo para toda la cristiandad. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblece como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana.
Bueno, Juan Wycliffe pasó años de su vida traduciendo la Biblia al inglés. Cristo lo cambió a través de la palabra de Dios y el amor de Cristo lo motivó a compartir lo que había aprendido con otros. Ahora, Wycliffe murió antes de que Roma llegara a él, pero el papado, sin inmutarse, desenterró sus restos, los quemó y arrojó sus cenizas a un río. Sin embargo, así como esas cenizas fueron dispersadas por el agua, así la palabra de Dios se extendió por todas partes como resultado de su obra. Se conoce a Wycliffe como el lucero de la Reforma. Hasta septiembre de 2023, toda la Biblia se ha traducido a 736 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido a 1658 idiomas adicionales y porciones más pequeñas de la Biblia se han traducido a otros 1264 idiomas. Gloria a Dios por esto, hermanos. Pero Omar, a pesar de todo esto, millones de personas intentan socavar las verdades bíblicas, ¿no es cierto? Sí, lo tratan. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque los saca de una zona de confort. Están confortables cometiendo sus pecados. Claro. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, Pablo nos aconseja a cuidarnos de ese peligro. Mira lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Te das cuenta, Nessie? Nos da una lista larga. Increíble. Dice, a esas personas que practican ese estilo de vida, evítalos. Seguro que sí. Desde que entró el pecado, hermanos, han prevalecido en el mundo los males enumerados en esos versículos. Así sucedió en los días de Noé, en los tiempos del Nuevo Testamento. Y así continuará en crecimiento hasta el fin. Hermano, hermana, la depravación moral progresiva de la raza humana denuncia la completa incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo. Con la actividad maquiavélica y creciente de Satanás, el desarrollo milenario del pecado llegará a su intensidad máxima en los días finales de esta tierra. Bueno, las Sagradas Escrituras declaran que los malos hombres irán de mal en peor. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Esto contradice las suaves afirmaciones de miles de engañosos maestros y líderes religiosos que enseñan que el hombre está mejorando poco a poco y que finalmente todo el mundo se convertirá a Dios. Graves errores se están enseñando alrededor del mundo. Hermano, hermana, no debemos dejarnos llevar por esas enseñanzas falsas. Aferrémonos a la verdad presente, encontrada irrefutable en la Biblia. Omar, en realidad, no podemos ni debemos dar vuelta a este asunto. No. Debemos ansiar conocer más, tal como lo hicieron los reformadores, como Juan Wycliffe, que llenaron sus corazones de gozo con las verdades que encontraron en la palabra de Dios. Y además las compartieron con otras personas. Bien, vamos a proseguir, Omar. Seguiremos con el estudio del jueves 25 de abril. Se titula Animados por la Esperanza.
Muchos defendieron la verdad a pesar de ser perseguidos y martirizados. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, Latimer y tantos otros valientes que enfrentaron la hoguera y la espada, siguieron ellos firmes a pesar de que sabían que iban a perder sus vidas. Tremendo. Ahora, ¿qué fue lo que los animó a mantener su valor? Fue la fe que tenían en las promesas divinas. Amén y Y amén. esto es tangible en sí. Seguro que sí. Leamos Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Omar, Sí. los valdenses y los reformadores obtuvieron fortaleza en Cristo. En Cristo. ¿No es cierto? Claro. Así, solamente de esa manera ellos pudieron enfrentar los más grandes desafíos. Los valdenses y los reformadores lograron encontrar gozo a través de la comunión con Cristo, aprendiendo del sufrimiento de Cristo. Y la fidelidad de ellos fue un testimonio poderosísimo para todo el mundo. Ellos pudieron visualizar más allá de lo que veían físicamente. Sabían que mediante la resurrección de Cristo, la muerte era un enemigo derrotado. Esos valientes hombres y mujeres tenían la seguridad de que con Cristo ellos romperían el dominio de la muerte. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios. Confiaron que el hombre más fuerte de la tierra, Cristo Jesús, había entrado en el reino de la muerte y con su sacrificio había vencido al que tenía el poder de la muerte. ¡Wow! Tremendo, en verdad. Tenemos la historia de Juan Hus, por ejemplo. Él no flaqueó ante el encarcelamiento, ni la injusticia, ni la muerte misma. Languideció en prisión por meses. Las condiciones frías y húmedas de la cárcel le provocaron una fiebre que casi acabó con su vida, pero él no negó su fe, hermanos. Leo del Conflicto de los Siglos, página 100. El Señor le sostuvo con su gracia. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su muerte, la paz del cielo inundó su alma. Escribo esta carta, decía a un amigo, en la cárcel y con la mano encadenada, esperando que se cumpla mañana mi sentencia de muerte. En el día aquel en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y de qué modo tan admirable me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. En la oscuridad de su calabozo previó el triunfo de la fe verdadera. Ahora tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué significa perder todo por Cristo? ¿Lo has hecho? ¿Lo he hecho yo? No creo. ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y los reformadores que nos puedan ayudar a mantener nuestra fe y defender la verdad en el conflicto final? Te voy a decir, los valdenses no recibieron en vida la recompensa por su fidelidad. ¿Saben? Sí, sus ideas, las ideas de este grupo llamado los valdenses, y su valor para defender la palabra de Dios contra las falsedades del diablo, inspiraron luego a Juan Wycliffe. Claro. Y a Juan Hus, así como al resto del movimiento de la Reforma. Cierto. Ninguno de ellos fue honrado por la humanidad, pero estos reformadores serán honrados por Cristo en el día glorioso de su venida. Amén, amén. Como parte de su perdurable legado de fe, los valdenses y los reformadores
nos transmitieron su confianza implícita en el poder autoritativo de las Sagradas Escrituras, hermanos. Ellos entendieron que el éxito del cristianismo no reside en la inteligencia innata, ni en las estratagemas del ser humano, no. El éxito del cristianismo se basa en dar testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho y en señalar la palabra de Dios como fuente de revelación y salvación divina. Amén. Hermoso. Todo esto que estamos viendo, estimados, ¿no te está inspirando? Gloria a Dios. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que estuvo a su alcance. Así fue. Difundieron Biblias o fragmentos del libro sagrado y dejaron los resultados en manos del Espíritu Santo. Amén. ¿Saben? Sí, ellos se escondían en los pliegues de la ropa, entre los dos pliegues, las hojas. Tremendo. Y así, podemos decir, eran traficantes de Biblia. Fueron motivados por el gran principio fundamental de la sola Escritura. Esto significa que la Escritura por sí misma es la palabra de Dios, que la Biblia tiene el poder de comunicar el mensaje divino a todos los seres humanos y que es autosuficiente y tiene sentido para todos sus lectores. Gloria a Dios. Ese espíritu fue el que más tarde impulsó la identidad, misión, unidad y vida del movimiento adventista en el siglo XIX. Tremendo, en ¿Te verdad. das cuenta? Y es lo que nos debe seguir impulsando, lo que nos debe seguir motivando, ¿no es cierto? Omar, hemos estudiado una preciosísima lección, ¿no es cierto? Sí. Pero repasemos entonces Claro. los puntos más importantes del estudio de esta semana. Número 1. La persecución que la iglesia medieval libró contra los creyentes en la Biblia ocurrió durante un tiempo limitado, profético, Así es. bajo la supervisión de Dios, cumpliendo las profecías bíblicas. Número 2. Al principio, los falsos y engañadores maestros disfrazaron sus doctrinas subversivas para penetrar en la iglesia primitiva sin manifestar su verdadero carácter. Número 3. Los valdenses, Wycliffe y Hus, ilustran lo que significa estar del lado de Dios, testificando Así es. y proclamando la palabra de Dios, incluso en los tiempos más oscuros del conflicto cósmico. Número 4. La palabra de Dios es nuestra mayor fuente de esperanza y poder. Estudiarla nos permite vivir y estar del lado de Dios. Amén, amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a siempre defender la verdad, que nos mantengamos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Tremendo. Nos hemos gozado con las enseñanzas de esta lección. Así fue. Pero la próxima semana estará aún mejor. El título de la semana que viene es Fe contra todo pronóstico. No te lo pierdas. Acompáñanos nuevamente por este mismo medio. Y además te invitamos a ver el devocional, Así es. el próximo estudio bíblico que presentaremos este viernes. A las 7 p.m. hora del Pacífico. De California, ¿no es California. cierto? Claro que sí. Entonces, hermano, El título, el título es Las 4 bestias y el reino de Dios. ¿De qué se trata, Omar? bueno, son los 4 imperios mundiales, pero ahora con el ingrediente del cuerno pequeño. Ok. Y lo que se va a afectar la política, la historia del fin del mundo, cómo va a ser afectada y la respuesta de Dios con el pueblo triunfante. Wow, No te lo pierdas. Va a estar interesantísimo. Te agradecemos muchísimo porque te conectas con nosotros cada semana. Y de nuestra parte te decimos, Dios te bendiga y te guarde. amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga ricamente.